Shanda solo tenía 12 años y buscaba su lugar en el mundo. Eso le resultaba difícil, ya que tras el divorcio de sus padres se mudó con su mamá a otra ciudad y ella se volvió a casar. Ese matrimonio tampoco funcionó ni duró. Entonces, después del segundo divorcio, madre e hija, una vez más, empacaron sus cosas y se pusieron en camino, ahora más lejos, a otro estado. Era necesario empezar de nuevo en otra casa, vecindario y escuela. Su madre esperaba que no se quejara, se comportara bien, rindiera, aguantara las ganas de llorar y aceptara nuevas amistades. Eso hizo la noche del 10 de enero de 1992 al aceptar salir a dar una vuelta en carro con unas adolescentes mayores que ella. Obviamente, Shanda no sospechaba que el destino de ese paseo sería el infierno y que una de las pasajeras no regresaría con vida. Soy Marcos Campos, bienvenidos. Recuerda, cada semana hay 3 episodios, lunes, miércoles y viernes. Activa la campanita para no perderte nada. Si puedes, hazte miembro aquí del canal. Chicos, ¿alguna vez se han puesto a pensar que en el día a día siempre terminamos usando la misma prenda de ropa o las mismas? ¿Tienes algunas favoritas? Ahí abrimos el closet, echamos un vistazo, buscamos y agarramos la de siempre. ¿No es así? ¿Por qué será? Tiene sentido porque funciona, es cómoda, se ajusta bien y uno se identifica volviéndose tu prenda favorita. ¿No crees? Y es pensando justamente en eso que creo que es algo en común entre muchas personas que surge la propuesta de Insider. No necesitas mucha ropa, solo la adecuada, lo que llaman un guardarropa inteligente, ¿sabes? La prenda que estoy usando hoy, por ejemplo, es una Hailey Game Changer. Esta es negra porque creo que combina mucho con mi escenario, pero también tengo otros colores. De hecho, son colores muy bonitos. Échale un vistazo al sitio web de Insider. Es una camiseta hecha con tela tecnológica pensada para la rutina real, es cómoda, transpirable, funciona súper bien para trabajar, salir, pasear, viajar, todo lo que quieras. Chicos, solo abran el closet, la agarran y se la ponen, queda súper bien. Ustedes saben que Insider también tiene ropa excelente para mujeres. Mi esposa Ana tiene varias prendas y no se las quita. ¿Está bien? Hoy nuestro closet es 90% Insider. Vean el perfect top de la foto, ideal para el gimnasio o trabajar cómodo. Y ahora, en marzo, amigos, hay un detalle muy importante, ¿ok? Es el mes del consumidor. En Insider, combina mi cupón Marcos Campos con descuentos del sitio y obtén hasta 50% de descuento. Si pensabas probar Insider o renovar tu guardarropa, este es el mejor momento. Entra al sitio de Insider en el enlace que dejo aquí. En el primer comentario fijado, usa mi cupón Marcos Campos y sé feliz. Mensaje dado. Vamos a los hechos. Bueno, para entender cómo esta historia terminó en tanta brutalidad, necesitamos mirar un poco hacia lo que comenzó décadas antes. Muy lejos de la noche de enero del 92, la guerra de Vietnam, amigos, fue un conflicto sangriento que duró cerca de 20 años entre el 55 y el 75 y dejó muchas huellas. ¿Conocen el estrés postraumático? Sucede cuando los militares vuelven a casa con graves secuelas emocionales. En este episodio aparecen situaciones muy bizarras de la vida de un excombatiente. Y nos preguntamos si los horrores de esa guerra fueron los responsables de los acontecimientos de 1992 que afectaron a la protagonista central de este episodio, Shanda. Como si los eslabones de una cadena criminal se extendieran en el tiempo y espacio. No es complicado, pronto llegaremos a esa parte de la historia para que nadie se pierda. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestra personaje principal, Shanda Renee Shatter, de 12 años de edad, hija de padres divorciados y que solía pasar los fines de semana en la casa de su papá, Stephen Shatter, allá en Madison, Indiana. Recordando que la chica, que nació en 1979 en Pineville, Kentucky, se había mudado con su mamá, Jacqueline, para vivir en Louisville. Y después, en 1991, las dos se mudaron de nuevo. Se mudaron a la ciudad de New Albany, en Indiana. Fue ahí en New Albany donde vivía Shanda. En ese momento todos los acontecimientos centrales de esta historia se desarrollaron. En la escuela por donde pasó, la chica participó en los equipos de porristas, voleibol y softball.
En ese tiempo, ella estudiaba en la escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y estaba en el equipo femenino de baloncesto. Era parte de su esfuerzo para que todo saliera bien. Así, el 10 de enero de 1992, poco antes de oscurecer, un auto se detuvo frente a la casa del señor Esteban Shatter. En el vehículo había 4 adolescentes que buscaban a Shanda y se presentaron como amigas de Amanda Herberin, una chica de la escuela que era amiga de Shanda. La propuesta era que todas dieran una vuelta en auto para encontrarse con la tal Amanda, en un lugar conocido como el Castillo de la Bruja, que era una casa de piedra en ruinas, ubicada en una colina aislada con vista al río Ohio. Y creo, chicos, que ni siquiera necesito decir que esa propuesta por sí sola ya suena bastante insólita, extraña, ¿no? Tal vez hasta podría decir aquí una escena cliché de que algo va a salir mal, como en una película de terror. Imagínate a un montón de jóvenes, un bosque tal vez ahí. Un ambiente ideal para que un asesino termine con todos, ¿no? Shanda no se entusiasmó, dijo que no porque tenía una fiesta, pero sugirió que las chicas volvieran más tarde, como a medianoche. Quizás solo fue una excusa para no quedar mal. Y aquí no sabemos con certeza qué pasó. ¿Ok, chicos? Esa noche, el papá y la madrastra de Shanda se fueron a dormir y le permitieron quedarse en la planta baja viendo televisión. La niña tenía 12 años cuando ocurrió todo. Pero a medianoche, las cenicientas de Satanás regresaron y la invitación seguía en pie. Así es, Amanda seguía en el castillo de la bruja esperando a la banda. Shanda se cambió y salió con las chicas para una aventura nocturna. Como pueden imaginar o adivinar, fue ella quien jamás regresó de ese paseo. Sus padres, Stephen y Jacqueline Balgat, reportaron su desaparición al día siguiente tras el almuerzo, cerca de las 15 horas. Ese día, al notar la ausencia de la chica, el padre y la madrastra siguieron su rutina habitual: llamar a amigos, parientes y compañeros, luego avisar a la madre de la niña sobre su extraña ausencia y finalmente informar a la policía. Así, sin otra opción, el padre y la madre se encontraron y levantaron un reporte de persona desaparecida ahí junto con el sheriff del condado de Clark. No está registrado, pero es probable que el padre mencionara la visita de esas adolescentes desconocidas en el levantamiento inicial de información. Con esa supuesta invitación a salir, ¿qué fue lo que Shanda rechazó? También era importante saber que, de cualquier manera, ellos no escucharon nada, no vieron nada y desconocían otros detalles sobre la salida de la niña. Eso debió pasar cuando los padres, el papá y la madrastra ya dormían y las niñas regresaron. El punto aquí, amigos, y uno de los eslabones de esta cadena, es que Shanda no quería ir. Probablemente ella puso esa excusa al inicio, pero como bromeé, las cenicientas del diablo regresaron. ¿Por qué será? Eso veremos ahora. Lo relevante al inicio de la investigación es que no había señales de entrada forzada ni violencia en la casa. ¿De acuerdo? Lamentablemente. Entonces, más tarde, ese mismo día, 11 de enero del 92, 2 cazadores que estaban caminando por una zona aislada encontraron el cuerpo de la niña. Los restos estaban en un campo junto a un camino de tierra. El estado del cadáver y el informe forense formarían parte de uno de los relatos más aterradores de Estados Unidos. Una constatación del verdadero declive de la humanidad. Fueron los hermanos Don y Ralph Foley quienes vieron el cadáver al borde del camino. ¿Está bien? Inicialmente pensaron que era algún tipo de maniquí, pero al bajarse del vehículo y acercarse, se dieron cuenta de que claramente era un cuerpo carbonizado, posiblemente de un niño. Llamaron a la policía de inmediato, alrededor de las 10:55 de ese día, y se les indicó que regresaran al lugar y esperaran allí hasta la llegada de los oficiales. En ese momento solo estaban disponibles un guardia de caminos estatal y el sheriff del condado de Jefferson. Con ayuda de detectives, los hombres investigaron y recolectaron pruebas forenses en el posible lugar del crimen. Y ellos estaban muy impactados al principio, ¿ok? Y ellos también. Al principio sospecharon de una negociación de drogas, o sea, un crimen cometido por delincuentes profesionales. Porque no creían que los locales pudieran ser responsables de lo que había ahí.
Ante sus ojos, el cadáver estaba posicionado de forma sexualmente sugestiva, lo que obviamente era intencional. Quemaron rostro y manos de la víctima para que no la reconocieran. Así no sería identificable, ¿no? Ella también estaba ahí, con los brazos extendidos y puños cerrados, en posición pugilística, característica de la caza. Contracción muscular por calor, resultado de muerte por quemaduras. Los detectives usaron registros dentales para identificar a la niña, quien ya había sido reportada como desaparecida, Shanna Renee Shatter, como la víctima de ese caso completamente perturbador. La policía debía conocer los últimos pasos de la chica la noche anterior para resolver el crimen. No fue necesario investigar, pues dos adolescentes llegaron a la comisaría a las 8:20 de ese día con sus padres. Ya era de noche, ¿no? Ellas relataron lo ocurrido. Las denunciantes fueron Hope Anna Rippey y Tony Lawrence, ambas de 15 años. Afirmaron que estuvieron ahí, pero que las responsables del homicidio serían otras dos adolescentes. Melinda Loveless, de 16 años, era la menor de tres hijas de Marjorie y Larry Loveless junto con Marie Laurini. O Laurie Tackett, de 17 años, hija de un hombre con dos condenas por delitos graves, va viendo a ambas las chicas, delatoras o testigos. Hope y Tony dieron declaraciones muy confusas, pero identificando a la víctima como Shanda y nombrando a las posibles responsables del asesinato, ¿cierto? Y describiendo los principales eventos de la noche anterior de la mejor manera que pudieron. Hope, Tony, Melinda y Laurie eran las cuatro chicas que estaban en el auto estacionado en la puerta de la casa del papá de Shanda. ¿Recuerdan? Pues sí, fueron ellas quienes insistieron para que Shanda saliera con ellas y fueran a dar una vuelta al famoso castillo de Bruna. Desde aquí la dinámica entre ellas cambia por completo. No todas tendrán el mismo papel en lo que está a punto de suceder, ¿ok? Cada detalle de esta historia de esa noche es repugnante y parece sacado de una película de terror slasher. Mira, para empezar, en ese lapso entre el primer acercamiento y cuando Shanda fue convencida cerca de medianoche de salir y subirse al auto, ¿no? Entonces con esas chicas se quedaron rondando y perdiendo el tiempo cerca de la casa de la futura víctima, tocando el timbre y mirando, ¿verdad? Luego fueron a una ciudad cercana a Louisville y asistieron a un show de punk rock. Pero Tony y Hope pronto perdieron el interés en la música. Fueron al estacionamiento donde supuestamente tuvieron actividades sexuales con dos desconocidos. Y esta parte aquí no tiene nada que ver con el caso, pero nos muestra un comportamiento así, completamente tranquilo, como si la vida estuviera transcurriendo normalmente, sin problema. Lo que quiero decir es lo siguiente, amigos, ellas ya tenían ese plan en la cabeza, pero a pesar de eso, siguieron ahí, llevando su vida normalmente. Unos estaban allá viendo el show, otros estaban en el estacionamiento, ¿verdad? En el trabajo y el relajo, la vida sigue. Aún así, el crimen de esa noche fue resuelto y fue planeado. Melinda Loveless planeó todo, organizó la salida en grupo y llevaba un cuchillo. Al parecer, ella persuadió a las otras tres de que solo debían asustar a Shanda. Como un castigo por ser una chica imitadora e interferir en la relación de Melinda con su novia. Pero tranquilo, en un momento llegó a esa parte. Luego, los investigadores vieron que Melinda se escondió en el vehículo y sorprendió a Shanda. En ese momento, ella ya estaba asustando y amenazando a la chica tras entrar al vehículo. Es importante aclarar que Melinda Loveless, probablemente la peor del grupo, desde hace tiempo odiaba profundamente a Shanda. Aunque la historia sea un poco absurda, los supuestos orígenes de ese sentimiento venían del hecho de que su exnovia, Amanda Herverin, era amiga de Shanda, y eso le daba celos a Melinda. Seguro recuerdan que todo empezó con vamos a dar una vuelta al asunto de la bruja que Amanda está esperando y tal. Entonces Amanda tendría una relación con la asesina que tenía celos de Shanda, que era amiga de Amanda.
Conectamos todos los puntos, pues sí, Amanda aparentemente tenía unos años, un año más que Shanda. En ese momento, ellas estudiaban en la misma escuela y por motivos aleatorios no se llevaban bien, no tenían nada en común en el colegio. Estaban en sexto o séptimo de escuela, competían y se odiaban, hasta que un día las dos fueron llevadas a la dirección y se quedaron en detención como castigo en la escuela. Incluso ese día las hicieron quedarse juntas y así terminaron conversando, riéndose y haciéndose amigas, aparentemente buenas amigas. Hasta yo lo noté, esos lazos se van cerrando, amigo. Melinda Loveless, enamorada de Amanda, no aceptó ese cambio. ¿Y ahora qué ocurre con la nueva amistad de Amanda? Melinda, que tenía 3 o 4 años más que las demás, volcó todo su rencor contra Shanda. Las amenazas eran tan graves y se tomaron tan en serio que los padres de Shanda decidieron sacar a su hija de la escuela donde estudiaba y convivía con Amanda. Inscribieron a Shanda en otra escuela, separándola de su amiga para asegurar su seguridad ante las locuras de la otra adolescente, ¿cierto? Aparentemente Shanda y Amanda siguieron hablando por teléfono, incluso intercambiaron cartas, cosas de amigas, de adolescentes, ¿no? Si se gustaban en un aspecto más romántico, podemos decir, eso no queda claro en la historia, ¿ok? Este escenario, sin embargo, daba lugar a los deseos oscuros de Melinda Loveless de agredir y matar a Shanda. Porque, aunque no quede claro si existía ahí un sentimiento más romántico entre las dos amigas para la asesina, eso sí existía, evidentemente, ¿no? En su cabeza eso existía. Hubo amenazas públicas y evidencias por escrito, con notas y amenazas de muerte. Eso llegó a conocimiento de las autoridades como un tribunal de menores, ¿sabes? Sin embargo, no se hizo nada. Las amenazas no fueron tomadas en serio. Así, la vida siguió, y los padres de Shanda pensaron que era mejor cambiar a su hija de escuela. Como vimos, probablemente Shanda fue orientada para evitar confrontaciones con Melinda Loveless. Con ese escenario planteado, es seguro decir que ella no sabía que su enemiga estaría en el auto y participaría en la salida ese último día. Shanda sí fue llevada a la casa de la bruja, pero su amiga Amanda no estaba. Ella nunca estuvo involucrada en esa historia de violencia y muerte. Cuando Shanda se vio atrapada dentro del auto, frente a la hoja del cuchillo y las amenazas de Melinda Loveless, empezó a llorar y a pedir que la dejaran bajar, que la regresaran a su casa. Esa fragilidad solo hizo que las otras chicas disfrutaran más torturarla, primero psicológica y luego físicamente. Incluso cuando llegaron al castillo de la bruja, sacaron a Shanda Scherer del auto y la llevaron adentro del lugar. Entonces ataron a la chica de brazos y piernas, dejándola indefensa, y Melinda la provocó diciendo que tenía un cabello bonito y que imaginaba cómo se vería si se lo cortaran. Lo que obviamente asustó aún más a Shanda. Luego Melinda le quitó los anillos a Shanda y los dio a las chicas. Le quitó el reloj de Mickey que ella usaba y hasta bailaron con la música del relojito. A Shanda la asustaron con historias de cuerpos humanos abandonados en el lugar y que el suyo sería el próximo. Quemaron una camiseta como ritual y luego sacaron a la víctima aterrorizada de la casa hacia un edificio oscuro y abandonado cerca de la carretera. Era un área muy boscosa. En ese momento parece que Hope y Tony también se asustaron y se quedaron en el coche. A partir de ese momento, Hope y Tony dejan de participar directamente en las agresiones, mientras que Melinda y Laurie toman el control total de la violencia. Parece realmente un asunto de drogas, ¿verdad? Ellas empezaron ahí poco a poco, el asunto va entorpeciendo, ellas van, no sé, hermano, algo así realmente malo por el mal, ¿no? Entonces, Melinda y Laurie obligan a la víctima, en ese momento, a quedarse solo con la ropa interior y después golpean a Shanda en el cuerpo, en la cabeza. La boca quedó muy lastimada por los golpes que recibió y también por el aparato que usaba en los dientes. El cuello de Shanda no fue cortado por completo porque el cuchillo no estaba lo bastante afilado. Ellas sujetaron a Shanda, apuñalaron a la chica y luego estrangularon a la niña hasta que se desmayó. Y después pusieron a la chica en la cajuela del auto como si estuviera muerta. Luego fueron a casa de Laurie donde se limpiaron y tomaron refrescos. Voy a descansar, ¿no? En algún momento Shanda, atrapada en la cajuela del vehículo, despertó y empezó a gritar pidiendo ayuda. Laurie, con otro cuchillo, regresó al auto y apuñaló a Shanda de nuevo. La sangre salpicó a Laurie, quien volvió a casa y se lavó.
Ellas manejaban la situación con un humor perverso, ¿no? Se sentían ahí juntas, unidas, y después de eso se quedaron ahí juntas, divirtiéndose por un tiempo. A esa hora de la madrugada, la situación había superado todo límite. Ya no era intimidación, sino la decisión de matar. A las 2:30 am, Esperanza y Tony se quedaron mientras Melinda y Laurie salieron del auto a dar una vuelta. Manejando hasta la ciudad vecina de Kenan, ahí abrieron la cajuela. Aunque Shanda seguía viva, gravemente herida e incapaz de hablar, las dos criminales la golpearon con una barra de hierro, la cual también usaron para abusar sexualmente de ella mientras aún respiraba. Ellas volvieron a casa y despertaron a Hope y Tony. La mamá de Laurie, al escuchar la charla, también se despertó y les ofreció preparar el desayuno. Claro que ella no sabía de nada, ¿no? Pero las chicas rechazaron eso y dijeron que necesitaban irse a casa. O sea, las amigas, ¿no? Ellas salieron juntas, pero Shanda seguía en la cajuela. Las chicas salieron en el carro, pararon en la gasolinera, llenaron el tanque y compraron una botella de 2 litros de Pepsi que vaciaron y llenaron con gasolina. Era la última fase de ese plan maligno. Al hallar un lugar desierto y seguro para deshacerse del cuerpo, usaron la cobija del vehículo para llevar a Shanda al monte. Junto a una carretera, vertieron gasolina y prendieron fuego al cuerpo. Minutos después, ellas regresaron para verter el resto de la gasolina sobre ella, ya que Melinda pensaba que su víctima aún podía estar viva. Es increíble. El forense dijo que la niña aún respiraba al ser quemada. Fue una tortura durante toda la madrugada, ¿no? Las chicas entonces fueron a un restaurante, después de eso a un McDonald's, como a las 9:30 de la mañana ya, para desayunar. Se burlaron del cuerpo quemado de Shanda, diciendo que parecía una salchicha como las que comían. Pese a la monstruosidad del crimen, no se trata de las consecuencias, sino del comportamiento tras los actos. Así, las maquiavélicas rompieron el secreto. Llamaron a amigas, amigos y contaron lo que hicieron, incluyendo a Amanda, supuesta causante de todo. Solo pedí que no contaran la historia a otros. Como se dijo antes, Hope y Tony acudieron a la policía, aunque participaron en el crimen. La policía recuperó numerosas pruebas, materiales y testimonios que las incriminaban. También, por ejemplo, tanto en el trayecto de ida como en el de regreso, ellas pasaron por gasolineras pidiendo información y también para comprar gasolina. No se mencionan los celulares ni si podían rastrearse entonces, pero había ropa ensangrentada, cuchillos y otros objetos que probaban la autoría, la participación de todas esas chicas en ese homicidio, ¿verdad? Medios, motivos y oportunidades dejaron de ser un misterio para familiares, amigos, colegas, policías y nosotros. Hoy, la verdadera pregunta sin respuesta es: ¿cómo se desarrollaron estos seres para llegar a ese nivel de maldad? Así, difícil incluso de relatar, porque ellas estaban más allá de toda conducta conocida y esperada. Para 4 adolescentes no es normal, creo yo. Ellas cometieron actos de barbarie que en otro contexto serían crímenes de guerra, incluso castigados con la pena de muerte. Pero no lo olviden, amigos, que ellas eran solo menores, adolescentes. En este punto de la historia, vamos de manera muy objetiva aquí, señalar el historial de vida de las 4 adolescentes. Y tratar con esto de responder esa pregunta, ¿verdad?, que acabo de hacerles a ustedes. ¿Cómo surgieron estos monstruos? ¿Cómo brotaron esas semillitas del mal? Bueno, Melinda Loveless nació en el 75 en Indiana. Era la menor de 3 hijas del matrimonio, Marjorie y Larry Loveless. Como mencioné antes, Larry fue llamado al ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y llegó a sargento. Aunque quedó emocionalmente traumatizado, fue tratado como un héroe. Al volver, la esposa afirmó que él era un pervertido sexual que usaba su ropa interior y maquillaje. Eso lo dijo ella, ¿de acuerdo? Él la sometía a encuentros con otros hombres y mujeres en una mezcla bastante complicada, ¿verdad?, para la vida de Marjorie. En la vida civil, el hombre tuvo varios trabajos, incluso fue policía, pero lo despidieron por agredir a un ciudadano negro. Fíjate nada más.
También intentó ser cartero, pero no cumplía con sus obligaciones básicas y destruía la correspondencia en vez de entregarla. La economía familiar era inestable y dependía principalmente de Marjorie, la madre. La violencia doméstica era frecuente y las niñas solían estar sucias, hambrientas y desatendidas. Su destino, ¿no cree? Aún así, la pareja permaneció junta por años mientras Larry fingía ser médico o dentista. En esas ocasiones, él hacía un juego cruel, presentando a su esposa como novia y llevándola a orgías donde era abusada. Eso afectó la salud emocional y psicológica de ella, llevando a Marjorie a varios intentos de suicidio. Ella fue hospitalizada más de 10 veces por agresiones, lo que llevaba al sujeto brevemente a la cárcel por estos cargos. En resumen, amigos, es un círculo de terror sin fin con sus 3 hijas. No sabemos, pero podemos suponer que fue igual, ¿no? Incluso las niñas dormían con el padre y él abusó de una sobrina. Las niñas estaban perturbadas por lo que le pasaba a la madre y los intentos de Marjorie de quitarse la vida, una casa de horror y miedo. Las 3 hijas, que tenían diferentes orientaciones sexuales, vivían en un ambiente familiar altamente disfuncional. Tras varias situaciones extrañas, vergonzosas y agresiones con armas, Larry dejó a la familia, pidió el divorcio y se mudó. Un alivio, ¿no? Pero el daño ya estaba hecho, ¿no? De esa historia infeliz, lo principal es que Melinda, la menor, quedó devastada cuando su padre los abandonó y luego Larry se volvió a casar. Le escribió cartas a su hija un tiempo, luego cortó todo contacto. Finalmente fue llamado al infierno. El accidente automovilístico del 16 de diciembre de 1998 dejó un daño irreversible en la personalidad de Melinda. La niña era todo lo malo que se puedan imaginar, desde muy temprano, problemática, con tendencias muy violentas que la llevaron a irse de casa y abandonar la escuela. El reflejo, ¿no, amigos? No lo justifico para nada, pero es algo que podemos notar, los puntos que se conectan, ¿verdad? Que la niña haya hecho lo que hizo con Chanda es también un reflejo de esa alma que se pudrió. No sé si ella ya tenía algo ahí, innato, no sé, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez todo ese historial familiar ayudó a regar la semillita, no lo sabemos. Bueno, Marie Laureen o Laurino es la Tequet, la segunda que participó activamente en todas las partes del plan. Ella nació en Madison, Indiana en el 74. Su madre, una religiosa extremista, estaba casada con un obrero que tenía 2 condenas por delitos graves en los años 60. Otra familia disfuncional que no protegió a la niña, por lo que fue abusada sexualmente en la infancia. Su madre, guiada por creencias extremistas y sin comprender que su hija era víctima de abuso sexual, intentó estrangularla porque insistía en vestirse como hombre. Los trabajadores sociales no fueron de gran ayuda, incluso haciendo visitas inesperadas a la casa de la familia para monitorear la educación. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿No es así? Los abusos en la casa continuaron y también afectaron a Esperanza, amiga de Laurie, debido al uso de una tabla Ouija por las niñas. Laurie parecía fascinada por el ocultismo y frecuentemente intentaba impresionar a sus amigos, fingiendo estar poseída por el espíritu de Dina. La vampira va viendo chicos con sus emociones y estado psicológico afectados, ¿verdad? Ella empezó a autolesionarse a principios de 1991, al mismo tiempo que se involucró con una chica que también buscaba respuestas en el ocultismo. Al descubrir la autolesión, sus padres la internaron en un hospital y le recetaron antidepresivos. Días después, junto a su novia y Tony Lawrence, Laurie se cortó las muñecas y fue hospitalizada, lo que llevó a una internación psiquiátrica. Diagnosticada con trastorno de personalidad borderline y esquizofrenia, fue dada de alta 3 meses después, pero no logró recuperarse para retomar su vida. Así que en el semestre siguiente abandonó la preparatoria lejos de la casa de sus padres y conoció a Melinda Lovelace y se volvieron grandes amigas inseparables. Esperanza nació en Madison en 1976. Su papá era ingeniero en una planta eléctrica. Sus padres se divorciaron y luego se casaron de nuevo. Había turbulencia en casa, pero desconocemos la causa de sus problemas que la llevaban a autolesionarse a los 15 años.
Sus padres desaprobaban su amistad con Melinda y Laurie, pero ellas se identificaban y eran muy unidas. Tony Lawrence también nació en Madison en el 76. Su papá era calderero, mantenía la casa y no hubo divorcio, ¿ok? Desafortunadamente fue abusada por un pariente a los 9 años y nuevamente sufrió violencia sexual por parte de una adolescente a los 14. En relación con ese segundo ataque, la policía solo emitió una orden para que el chico se mantuviera alejado de Tony. Su familia hizo que asistiera a sesiones de terapia, pero eso no alivió el dolor que sentía. La chica tuvo múltiples parejas sexuales, empezó a autolesionarse e intentó suicidarse en 8º grado. Miren chicos, no sé ustedes, pero para mí aquí todo parecía muy sólido, demasiado pesado, demasiado complejo. 4 chicas con historias de vida así, desgraciadas, ser vecinas, compañeras y luego aliadas en uno de los crímenes más bárbaros que he contado aquí. ¿No es cierto? Ellas eran sus propias, entre muchas comillas, psicólogas y consejeras, totalmente incapaces de lidiar con todo lo que había pasado, con los sufrimientos de sus vidas. Así que, ¿quién las ayudaría a pensar con claridad sobre ese odio injustificado hacia Shanda? ¿Quién pondría un freno a sus locuras? Y aunque no se mencione, creo probable que hubiera alcohol y drogas en la rutina de las 4 amigas, ¿ok? Una mezcla explosiva sin adultos. También de repente totalmente consciente intenté desviar ese rumbo al precipicio, ¿no? El 12 de enero de 1992, Laurie y Melinda fueron arrestadas por matar a Shanda Rennie Shetter. En este caso fue justificado y necesario que la investigación y el proceso se mantuvieran en secreto, sin divulgar detalles a la prensa. La fiscalía declaró que juzgaría a Melinda Loveless y Laurie Techt como adultas. Entonces, para evitar la pena de muerte, las chicas aceptaron acuerdos, esos acuerdos, ¿no?, que se hacen en el proceso judicial. Cada una recibió un destino diferente. Tony Lawrence aceptó un acuerdo judicial y cumplió 18 años de prisión, saliendo libre el 14 de diciembre de 2000 antes de terminar su condena completa. Hope fue sentenciada a 60 años, luego reducida a 35 y liberada en 2006. Melinda Loveless y Laurie Techt firmaron acuerdos en 1992. Melinda fue condenada a 60 años y liberada en 2019. Laurie salió de prisión en 2018, un año antes. Ellas participaron en todas las etapas y cumplieron aún más tiempo. Y, como deben saber, los detalles de las vidas de las 4 adolescentes involucradas en el homicidio salieron a la luz porque fueron explorados por sus respectivos equipos de defensa. O sea, se expusieron al máximo las vidas erráticas y los abusos que sufrieron en la infancia, también sus estados mentales. Todo eso para reducir su culpa ante el tribunal y que las vieran como víctimas incapaces de distinguir lo correcto, etc. Esa historia ya la conocemos, ¿verdad? Los abogados continuaron presentando solicitudes de reducción de pena, revisión de juicio y demandas de indemnización millonaria. El juicio de Melinda Loveless expuso el crimen de su padre, Larry Loveless, el exsoldado de la guerra de Vietnam. Él había abusado de varios niños, además de sus hijas. Fue arrestado en febrero del 93 por violación, sodomía y agresión sexual, aunque la mayoría de los delitos ocurrieron entre el 68 y el 77. Estuvo más de 2 años en prisión esperando juicio, pero un juez retiró todos los cargos salvo uno de agresión sexual. Por el plazo de prescripción de 5 años para los crímenes. En Indiana, eso lo dice todo, ¿no? O sea, la violencia que cometió. Fue arrestado por violación, sodomía, cargos de agresión sexual y como recibió una sentencia equivalente al tiempo ya cumplido, fue liberado en junio del 95. El tipo incluso intentó, sin éxito, demandar a la cárcel del condado de Floyd en un tribunal federal por 39 millones. ¿Puedes creerlo? Dice que sufrió castigos crueles en 2 años de cárcel. Ahí habló tonterías, pero ni las comentaré aquí. El papá de Shanda tenía problemas de alcoholismo en 2005 a los 53 años. Quienes lo conocían decían que estaba muy perturbado. Había acusaciones y temas de género. Él hizo todo lo que pudo para matarse, excepto apuntarse un arma a la cabeza, como dijeron. Su corazón estaba roto y bebió hasta morir. Y su mamá, fíjense, donó un perro. En 2012... Su mamá, como pasa en muchos casos, se involucró en causas, en proyectos, en fin.
donó un perro para que Melinda Loveless lo entrenara. Esto dentro de un proyecto con reclusas llamado Indiana Canine Assistance Network. Ella fue muy criticada en ese momento, ¿ok? Pero parece que quería seguir adelante, ¿no? De alguna manera. El crimen fue documentado al menos en 2 libros periodísticos y una novela de ficción. Le pedí al editor que los pusiera en pantalla para ustedes. Hubo obras de teatro, películas, poesía y documentales que trataron este tema durante años. También series policíacas contaron el caso de Chanda Scherer, a veces con seudónimo. Con tantos libros, películas, análisis y series, ¿qué es realmente concreto? Es una niña de 12 años que fue torturada hasta morir, ¿no es cierto? No lo olviden, este caso criminal nunca pierde fuerza aunque se repita mucho. Es imposible no quedarse impactado por la tortura y la muerte de ella, ¿no es de Chanda? Imagina un sufrimiento que duró toda una madrugada, fue llevada de un lado a otro por personas así que estaban, no sé, poseídas por el mal. Solo es, no lo calificas como malo, depende de cada quien. Quiero saber qué opinaste de este caso. Impactante, ¿verdad, amigos? Comenten aquí para mí. Les agradezco muchísimo su compañía. Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.